Dicen que el trabajo dignifica, pero nadie te prepara para cuando la traición llega de quien firmaba tu cheque. Si alguna vez confiaste en tu jefe y te falló, comenta aquí abajo. Suscríbete y quédate hasta el final, porque esta historia te hará sentir cada segundo de injusticia. El sonido de los golpes en la puerta todavía me persigue en los sueños. Fue un viernes, justo antes del almuerzo. El taller olía a aceite y metal caliente, y yo estaba terminando de ajustar una pieza en el elevador cuando escuché las sirenas afuera. Al principio pensé que era una inspección de rutina, tal vez bomberos o policía, pero cuando vi las chaquetas con las letras azules, sentí que el mundo se me vino encima. Todo pasó en segundos. Los muchachos dejaron caer las herramientas. Alguien gritó mi nombre, pero ya era tarde. Uno de los agentes entró directo al taller y apuntó hacia mí. You? Hands where I can see them. No entendía cada palabra, pero comprendí todo. El miedo no necesita traducción. Levanté las manos todavía manchadas de grasa, y el olor del metal se mezcló con el sudor frío que me corría por la espalda. Mi jefe, el señor Barnes, estaba en su oficina de vidrio, justo encima del taller. Desde allí podía ver todo. Lo vi ponerse de pie, nervioso, con el teléfono aún en la mano. Nuestros ojos se cruzaron. Quise creer que iba a bajar, que iba a decir algo, que todo era un malentendido, pero no lo hizo. Se quedó quieto, mirando cómo me esposaban, me apretaron las muñecas con fuerza y me empujaron hacia la salida. Mis compañeros, los mismos con los que compartí comidas, chistes y años de trabajo, me observaban sin poder moverse. Algunos tenían la mirada baja, otros evitaban mirarme del todo. Yo solo alcanzaba a ver, a través del vidrio, la silueta de Barnes. Tenía esa expresión vacía de quien sabe que algo se rompe, pero prefiere no mirar los pedazos. Mientras me subían a la camioneta blanca, escuché su voz a lo lejos, hablando con uno de los agentes. No entendí lo que dijo, pero el tono lo decía todo. Era cooperación, no sorpresa. En ese momento lo supe, no fue una casualidad, no fue una denuncia anónima, fue él. El hombre que me dio trabajo cuando llegué, el que me decía, somos familia aquí, el que me prometió que, mientras yo trabajara bien, nadie me tocaría. En el asiento trasero de la camioneta, esposado, miré por la ventana. A través de las rejas vi cómo cerraba su oficina, tomaba su maletín y salía a su coche. Ni una palabra, ni una mirada, solo la puerta de su auto cerrándose con un golpe seco, como un punto final. Los agentes no hablaron durante el trayecto. Uno de ellos, un hombre joven con cara de cansancio, me miró de reojo. Bad luck, man, murmuró. Mala suerte. Si supiera, esto no era mala suerte. Era la consecuencia de años de confianza puesta en las manos equivocadas. En el centro de detención, el aire olía a cloro y metal. Me tomaron las huellas, me quitaron las botas y me dieron un número. Ya no era José, el mecánico del taller, el que abría a las 7 y se iba el último. Era un expediente más, un nombre tachado en un registro. Esa noche no dormí. Sentía el zumbido de las luces, el eco de las puertas que se cerraban, y en mi mente solo veía su rostro detrás del vidrio. Recordé el día que me contrató. Si trabajas conmigo, tendrás estabilidad, me dijo. Y yo, ingenuo, le creí. Pasé 18 años levantando su negocio con mis manos. Llegué cuando el taller era solo un galpón con 2 elevadores viejos. Lo ayudé a construir, a conseguir clientes, a mantener el lugar en pie cuando nadie más creía en él. Y ahora, ese mismo hombre había marcado el número que terminó con mi vida en este país. El silencio en la celda era insoportable. Cerré los ojos y traté de convencerme de que había una razón, una explicación lógica. Quizá lo obligaron, quizá fue un error, pero en el fondo lo sabía. Nadie llama a inmigración por accidente. La traición tiene un sonido. Es el clic metálico de las esposas cerrándose detrás de ti, mientras el hombre que considerabas un amigo guarda silencio. Y ese sonido nunca se olvida. A veces pienso en el día en que crucé la frontera y me pregunto si en ese momento mi destino ya estaba escrito. Fue en 2005, con una mochila prestada, 2 mudas de ropa y un rosario que mi madre me dio antes de salir. No te olvides de quién eres, me dijo al despedirse en la terminal de autobuses de Tegucigalpa. Yo solo tenía 24 años y el corazón lleno de promesas que no entendía del todo. El viaje fue largo, brutal, interminable. Dormí en suelos fríos, pasé hambre, vi hombres rendirse y desaparecer en el desierto. Pero también vi solidaridad, esa que solo existe entre los que no tienen nada, y aún así comparten lo poco que les queda. Cuando crucé finalmente, la arena me llegaba hasta las rodillas y mis labios estaban partidos por el sol. Caí de rodillas, no de cansancio, sino de fe. Creí que todo ese dolor valdría la pena. Llegué a Los Ángeles con un número de teléfono anotado en un papel. Era el de un primo lejano que trabajaba en limpieza. Me dejó quedarme con él en un apartamento diminuto en Echo Park. Éramos 6 personas durmiendo en el mismo cuarto, turnándonos para usar la cocina y el baño. Pero incluso en medio del caos me sentía vivo. Por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza.
Los primeros trabajos fueron los más duros. Cortar césped, lavar platos, cargar cajas. Nadie te ve cuando no tienes papeles. Eres invisible, una sombra que pasa por detrás de los demás, haciendo lo que nadie quiere hacer. Pero yo no me quejaba. Cada dólar que ganaba era un ladrillo en el sueño que estaba construyendo. Recuerdo el primer cheque que envié a Honduras. Fueron $180. Mi madre lloró cuando lo recibió. Comimos carne esta semana gracias a ti, me dijo por teléfono. Esas palabras me dieron fuerza para seguir. A los 2 años, conseguí un trabajo estable en un taller mecánico en Glendale. El dueño, un americano de unos 50 años, se llamaba Robert Barnes. Tenía una sonrisa amable, un modo de hablar pausado, y me dijo lo que nadie me había dicho antes. Aquí el trabajo duro vale más que un papel. Le creí. Comencé barriendo el taller, limpiando motores, organizando herramientas, pero pronto empecé a reparar frenos, cambiar transmisiones, diagnosticar fallas. Me encantaban los autos desde niño, y él lo notó. Tienes manos de mecánico nato, me dijo una vez, dándome una palmada en el hombro. Esa frase se me grabó. Desde entonces quise demostrarle que no se equivocaba. Pasaron los meses y mi rutina se volvió sagrada. Entraba antes que todos, me iba después. Aprendí inglés escuchando los pedidos de los clientes y traduciendo mentalmente cada palabra. Oil change, brake pads, spark plugs. La vida me enseñaba su idioma una herramienta a la vez. Vivía con lo justo, pero mandaba dinero cada mes a mi familia. Mi madre enfermó de diabetes y yo pagué sus medicinas desde lejos. Mis sobrinos estudiaron gracias a mis giros. Nunca pedí nada, solo quería trabajar en paz. El taller se volvió mi casa. Barnes, mi jefe, era más que un patrón. Me ofrecía café cada mañana, me preguntaba por mi madre, me decía gracias, con una sinceridad que me hacía olvidar que yo era un inmigrante sin papeles. Cuando alguien me preguntaba si me sentía americano, yo respondía, no, pero me siento útil. Y eso basta. Con el tiempo, el negocio creció. Llegaron más clientes, compramos más equipos, contratamos a otros mecánicos. Y en cada éxito, él me decía, no lo habría logrado sin ti. Yo sonreía, creyendo que esa frase era una promesa, que mi esfuerzo algún día sería recompensado, pero el sueño americano no siempre rompe con un trueno. A veces se desmorona en silencio, pieza por pieza, hasta que un día despiertas y descubres que lo que construiste con tus manos pertenece a otro. Y ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. El taller se convirtió en mi mundo. Allí aprendí más sobre motores que en toda mi vida, pero también aprendí sobre lealtad, aunque después descubriría que la lealtad en este país no siempre se paga con justicia. Robert Barnes era, al principio, más que un jefe. Me llamaba compañero frente a los clientes. Me presentaba como su mano derecha. Cuando llegaban autos complicados, él me los dejaba a mí. José tiene el toque, decía con orgullo, y esas palabras me daban fuerzas para quedarme hasta la medianoche, con el olor del aceite quemado pegado a la piel. Con el tiempo, el taller dejó de ser un lugar de trabajo y se convirtió en una extensión de mi vida. Pasaba más horas allí que en casa. Los domingos, cuando todos descansaban, yo iba a revisar el inventario o a limpiar herramientas. A veces él llegaba con café y pan dulce. Nos sentábamos en la oficina a hablar de la vida. Me contaba sobre sus hijos, que estudiaban en universidades caras, sobre su esposa, que quería mudarse a una casa más grande. Yo escuchaba en silencio, orgulloso de haber sido parte de ese crecimiento. Un día me dijo algo que no olvidé. Tú eres de los pocos en quien confío, José. Si algún día me pasa algo, quiero que mantengas este lugar en pie. Esas palabras fueron para mí como una bendición. Desde entonces lo defendía como si el taller fuera mío. Si alguien lo criticaba, lo callaba. Si un cliente discutía con él, yo mediaba. Si faltaba dinero, me quedaba hasta resolverlo. Pasaron los años, 10, 15. Nunca llegué tarde, nunca pedí un aumento, nunca me quejé. Cuando mi madre murió en Honduras, él me dio 3 días libres y un sobre con dinero. Para el vuelo, me dijo, aunque yo no podía viajar. No tenía papeles. Guardé el dinero, pero nunca salí del país. Mi duelo fue en silencio, con el ruido de los motores como único consuelo. En esos días oscuros, su apoyo me sostuvo. Creí, de verdad, que era un amigo. Cuando alguien me preguntaba si confiaba en él, respondía sin dudar, sí, más que en mí mismo. Le di 18 años de mi vida. Vi cómo el negocio pasaba de ser un pequeño taller a un local próspero con 3 sucursales. Cada expansión se construyó con mi trabajo, con mis manos agrietadas y mi espalda doblada. Yo pinté paredes, instalé elevadores, organicé el almacén, entrené a los nuevos. Y cuando los números crecían, él me decía, eres parte de esto, José. Sin ti, no estaría aquí. Yo sonreía y le creía, porque en el fondo no buscaba dinero, buscaba pertenecer. Quería sentir que tenía un lugar en un país que nunca me aceptó por completo. Recuerdo un invierno particularmente duro. La lluvia caía como cuchillas.
y la calefacción del taller se había dañado. Me quedé toda la noche reparándola. Él llegó temprano y me encontró empapado, cubierto de grasa. Me dio su chaqueta y dijo: «No sé cómo agradecerte». Esa frase, tan simple, me hizo seguir adelante por años. Pero la lealtad también cansa. Empecé a notar cosas. Barnes cambiaba. Ya no era el hombre amable de antes. Su tono se volvió más frío, más calculador. Hablaba más con los contadores que conmigo. Dejó de compartir el café, de preguntar por mi familia. Un día, sin aviso, contrató a un gerente nuevo. Un hombre joven, con corbata y sonrisa falsa. Para ayudar a organizar los papeles, dijo. «Papeles». Esa palabra me erizó la piel. El gerente empezó a revisar documentos, contratos, nombres. Me pidió mi número de seguro social. Le dije que no tenía. Él sonrió de un modo que no me gustó y anotó algo en su libreta. Esa noche le pregunté a Barnes si había algún problema. «No te preocupes, José», me respondió con una sonrisa que ya no era la misma. «Tú sigue trabajando como siempre». Seguí su consejo, aunque en mi pecho había un peso que no lograba soltar. Algo había cambiado entre nosotros. Esa confianza silenciosa, esa complicidad de años, se estaba desmoronando. Y yo, ciego por la gratitud, no quise verlo venir. Si alguien me hubiera dicho entonces que el mismo hombre que me dio oportunidades acabaría siendo quien marcaría mi final, no lo habría creído. Pero las traiciones más grandes no vienen de los enemigos, vienen de aquellos a quienes juraste lealtad. Y la mía estaba a punto de costarme todo. 18 años. A veces digo el número en voz alta solo para creerlo. 18 inviernos llegando antes que el sol y saliendo cuando la luna ya estaba cansada de esperarme. 18 navidades solo, escuchando a mis compañeros hablar de sus familias mientras yo comía pan viejo y frijoles en un cuarto rentado. 18 años sin ver el mar, sin abrazar a mi madre antes de que se fuera, sin celebrar el cumpleaños de mis sobrinos. Todo por mantener un trabajo que me hacía sentir digno, aunque me pagara con invisibilidad. El taller era mi casa. Llegaba cada mañana con los nudillos agrietados, el cuerpo adolorido, pero el alma dispuesta. Conocía cada rincón, el olor del aceite que nunca se iba, el sonido exacto que hacía la puerta principal al cerrarse, la forma en que la luz entraba por la ventana del fondo cuando el día estaba nublado. Barnes solía bromear diciendo que el taller era nuestro hijo, y yo lo creía, porque lo había visto crecer con mis propias manos. Recuerdo que cuando abrimos la segunda sucursal, me hizo trabajar 12 horas diarias durante 3 meses seguidos. Confío en ti, José. Nadie lo hace mejor que tú. Esas palabras eran mi salario emocional. No importaba el cansancio, ni el dolor en las piernas, ni los fines de semana perdidos. Cada vez que lo escuchaba decir eso, me sentía visto, reconocido. En esos años, mandé casi todo mi dinero a Honduras. Pagaba los estudios de mis sobrinos, las medicinas de mi madre, los gastos de mi hermana. Cada transferencia era una promesa. Aguanta, que pronto voy a volver. Pero ese pronto nunca llegaba. Siempre había algo más por hacer, un motor más que reparar, un cliente más que atender. Hubo días en que la espalda me dolía tanto que tenía que recostarme en el suelo frío del taller durante el almuerzo. Otros días, el calor dentro del galpón era tan insoportable que el aire parecía fuego. Pero nunca me quejé. Cuando alguien faltaba, yo cubría su turno. Cuando había una emergencia, era yo quien iba. Barnes me decía que era la columna vertebral del negocio, y yo, orgulloso, respondía con una sonrisa. En el fondo, pensaba que algún día esa lealtad sería correspondida, que cuando él se jubilara, me dejaría a cargo de algo, una pequeña parte del taller, un reconocimiento por tantos años de entrega. Me aferraba a esa idea como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Pero el tiempo no perdona, y la ilusión tampoco. Con los años, Barnes cambió. Ya no era el hombre que compartía café conmigo. Se volvió distante, frío, obsesionado con los números. Me hablaba solo de productividad, de recortes, de eficiencia. El negocio crece, José, pero hay que adaptarse. Adaptarse, esa palabra empezó a dolerme. Un día, sin aviso, me pidió que entrenara a un nuevo muchacho. Para encargarse de ciertas tareas administrativas. El chico tenía 20 años menos que yo, hablaba inglés perfecto y llegaba en auto nuevo. No sabía nada de mecánica, pero Barnes lo trataba como si fuera su hijo. Me pidió que le enseñara cómo funcionaban las máquinas, cómo se trataba a los clientes, cómo mantener el ritmo. Yo lo hice, aunque cada día sentía que estaba preparando al hombre que ocuparía mi lugar. Las noches se volvieron largas. Llegaba a casa y me quedaba mirando las manos. Eran manos viejas, manchadas, pero fuertes. Manos que habían levantado motores, limpiado pisos, salvado el negocio más de una vez. Y sin embargo, empezaban a temblar. No por la edad, sino por el miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a ser reemplazado, miedo a que 18 años no significaran nada. Un sábado, Barnes me pidió que fuera a su oficina. Tenía esa sonrisa tensa que ya conocía.
No te preocupes, José, solo necesitamos poner en orden algunos papeles. Ya sabes cómo está el gobierno con todo eso de los inmigrantes. Sentí un nudo en el estómago. Me pidió mi dirección actual, mi número de teléfono, y me dijo que iban a actualizar registros para evitar sanciones. Asentí, sin sospechar lo que realmente estaba haciendo. Esa noche, mientras caminaba a casa, vi mi reflejo en una vidriera. No reconocí al hombre del otro lado. Tenía los ojos apagados, los hombros caídos. Pensé en todo lo que había dado, en todo lo que había perdido. Y me di cuenta de algo que dolió más que el cansancio. En 18 años, nunca había tenido un solo día de verdadera seguridad. Viví trabajando por un sueño que solo existía en la cabeza de mi jefe. Y lo peor es que todavía creía que me protegería. Los rumores siempre llegan antes de la tormenta. Empezaron como murmullos al fondo del taller, entre el ruido de los compresores y el golpeteo de las herramientas. Dicen que el jefe anda en problemas con Hacienda, que inspeccionarán los talleres pequeños, que quiere limpiar la nómina. Yo fingía no escuchar, pero cada palabra se quedaba pegada a mi mente como el polvo al sudor. El nuevo gerente, ese muchacho de corbata, caminaba todo el día con un folder en la mano. Tomaba notas, hacía llamadas, pedía documentos, revisaba los horarios de todos, los pagos, los registros. Cuando se acercaba, el ambiente cambiaba. Las conversaciones morían, los motores callaban, y siempre que pasaba cerca de mí, me lanzaba una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Una tarde, mientras limpiaba una caja de herramientas, escuché al fondo a dos compañeros hablar en voz baja. Barnes dijo que si los federales vienen, va a cooperar, dijo uno. ¿Y tú crees que lo haga? Cuando hay dinero de por medio, cualquiera coopera. No quise creerlo, no después de 18 años de confianza. Pensé que era solo miedo, chismes de taller. Pero los rumores empezaron a repetirse, a mezclarse con hechos. Visitas de inspectores, correos del gobierno, papeles nuevos en el escritorio del jefe. Esa semana, Barnes apenas me hablaba. Entraba al taller, saludaba con la cabeza y subía directo a su oficina. Cerraba la puerta y se quedaba horas adentro, hablando por teléfono. Un día lo escuché levantar la voz. No distinguí las palabras, pero sí el tono. Desesperación. Al salir, me sonrió como si nada. Tranquilo, José. Todo está bajo control. Esa frase, tan falsa, me hizo temblar. Esa noche, en casa, me senté en la cama y repasé cada detalle. Pensé en los papeles que me pidió semanas atrás, en el gerente que insistía tanto con mis datos, en las miradas incómodas de los demás. Todo encajaba, pero no quería aceptarlo. La mente, cuando ama, se niega a ver la verdad. 2 días después, llegó un correo para todos los empleados. Inspección rutinaria de seguridad laboral el próximo martes. Lo leí 3 veces. No decía inmigración, pero en este país esas palabras siempre tienen un eco peligroso. Algunos compañeros se asustaron, otros rieron nerviosos. Yo intenté convencerme de que era un procedimiento normal. El martes llegó demasiado rápido. A las 8 de la mañana, el taller olía a café recién hecho y a tensión. Todos trabajábamos en silencio. Barnes apareció con camisa blanca y sonrisa tensa. Caminaba de un lado a otro, revisando todo sin decir mucho. En su oficina, el teléfono no dejaba de sonar. A media mañana me llamó aparte. José, necesito hablar contigo un momento. Entré a su oficina con las manos sudorosas. Sobre el escritorio había carpetas abiertas, facturas y una lista de nombres. No te preocupes, dijo. Solo necesito confirmar tu dirección y el número que estás usando. ¿Pasa algo, señor? Pregunté. Nada, nada, solo papeleo. Tú sabes cómo es esto. Su sonrisa era la misma que usaba cuando mentía a los clientes sobre un trabajo urgente. Salí de su oficina con un mal presentimiento que me quemaba por dentro. Esa noche le conté a Mario, mi amigo hondureño del taller. Él me miró serio. José, si el jefe tiene problemas, te va a entregar. Ellos siempre entregan al que no tiene papeles. No dormí. Cada ruido afuera me parecía una patrulla. Cada sombra, un agente. El siguiente viernes, cuando llegué, noté algo diferente. Las camionetas del estacionamiento estaban alineadas, las luces del taller todas encendidas. Barnes estaba de pie junto a la entrada, hablando con un hombre de traje oscuro. Al verme, bajó la mirada. Fue en ese instante, antes de que dijeran una sola palabra, cuando lo entendí. Los rumores no eran rumores, eran advertencias, y el hombre que yo llamaba amigo ya había tomado su decisión. El martes amaneció con un silencio extraño, como si la ciudad supiera lo que iba a pasar. Llegué al taller antes de las 7, como siempre. El cielo todavía estaba oscuro, y el olor del metal frío me dio la bienvenida como cada mañana. Pero ese día el aire pesaba distinto. Nadie hablaba. Los compañeros se movían despacio, mirando hacia la oficina del jefe. Las persianas estaban cerradas, y eso nunca pasaba. A las 9 en punto, escuchamos el ruido de motores afuera. 3 camionetas blancas se estacionaron frente al taller.
Del interior bajaron hombres con chaquetas azules, radios en el hombro y expresión impenetrable. Nadie tuvo que decirlo. Era inmigración. El silencio se volvió una sombra que nos cubrió a todos. «Morning inspection», dijo uno de ellos al entrar. Barnes salió de su oficina con las manos en los bolsillos, fingiendo sorpresa. «¿Qué está pasando?», preguntó en un inglés teatral, de esos que usan los culpables que quieren parecer inocentes. El agente le mostró una carpeta con sellos oficiales. Él asintió lentamente, como quien entiende demasiado bien lo que está pasando. Nos alinearon a todos. Nos pidieron documentos, identificaciones, papeles que yo nunca tuve. Sentí como mi corazón golpeaba dentro del pecho, tan fuerte que me temía que todos pudieran escucharlo. Uno a uno, los compañeros mostraban sus papeles. Cuando llegó mi turno, el agente me miró y preguntó mi nombre. «José Morales», respondí, con la voz temblando. «¿Tiene número de seguro social, señor Morales?». Negué con la cabeza. El silencio fue inmediato. El agente anotó algo en una libreta, asintió y dijo algo por el radio. Al mirar hacia la oficina, vi a Barnes observando desde el vidrio. Sus ojos no me miraban. No había sorpresa en su cara, ni culpa, solo frialdad. Fue en ese instante que lo supe sin dudas. Él los había llamado. Dos agentes se acercaron. Me pidieron que los acompañara. Mario quiso hablar, pero uno de los oficiales le dijo que se mantuviera al margen. Me esposaron frente a todos, con la misma naturalidad con que uno apaga una máquina. Escuché el sonido del metal cerrándose y sentí que toda mi vida se comprimía en ese clic. Mientras me llevaban hacia la salida, uno de mis compañeros gritó: «Eso no está bien, señor Barnes. Él trabajó aquí toda la vida». Barnes no respondió, solo se dio vuelta, fingiendo revisar unos papeles. Afuera, el sol me cegó. Las camionetas estaban abiertas, esperando. La gente del vecindario miraba desde la acera. Algunos grababan con sus teléfonos. Yo no los veía. Solo tenía la imagen de él, con su camisa blanca, de pie junto a su oficina, como si nada de eso tuviera que ver con él. El trayecto hacia el centro de detención fue un borrón de imágenes. Calles conocidas, señales que había visto 1000 veces desde el asiento de mi viejo auto, ahora convertidas en despedidas. Los agentes no hablaban. Solo el radio rompía el silencio con frases en inglés que no entendía. Cuando llegamos, el aire era pesado, saturado de olor a cloro y metal. Me hicieron quitarme las botas, el cinturón, me revisaron los bolsillos. Me entregaron un uniforme gris y un número, 824A. Todo lo que había sido mi identidad, mi trabajo, mis años, mi nombre, se redujo a eso. En la celda, los rostros eran los mismos que el mío. Hombres cansados, con los ojos hundidos, con historias diferentes, pero el mismo destino. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo no hice ni una cosa ni la otra. Solo pensé en mi jefe, en cómo me había dicho, apenas una semana antes: «No te preocupes, José, nadie aquí va a meterse contigo». Esa frase retumbaba en mi cabeza mientras me sentaba en el suelo frío. Nadie aquí va a meterse contigo. Y sin embargo, fue él quien marcó el número. Afuera, el cielo se oscurecía. Dentro, el tiempo dejó de tener forma. Cerré los ojos y vi el taller vacío, las luces apagadas, las herramientas alineadas como tumbas, y en medio de ese silencio escuché la voz del pasado. «Tú eres mi hombre de confianza». Qué ironía. En este país, la confianza se paga con esposas. Y yo ya había pagado demasiado. El centro de detención era un lugar donde el tiempo se moría. No había relojes, ni ventanas, ni estaciones, solo luces blancas que nunca se apagaban y un aire helado que te hacía olvidar cómo se sentía el calor del sol. El primer día pensé que podría resistir, que aquello sería temporal. Pero con cada hora, con cada voz apagada por los muros, entendí que el encierro no solo era físico. Era una forma de borrar lentamente lo que uno fue. Las celdas olían a desinfectante y miedo. Los colchones eran delgados, las mantas ásperas. Dormíamos hombro con hombro, respirando el mismo aire viciado. Algunos hombres rezaban en voz baja, otros hablaban solos. Había miradas vacías que no necesitaban palabras. Eran los ojos de quienes ya habían sido deportados antes, los que sabían que nada se detiene una vez que el sistema te traga. La primera noche no pude cerrar los ojos. Pensaba en el taller, en mis herramientas, en el ruido de los motores. Imaginaba a mis compañeros trabajando sin mí, a Barnes tomando café en su oficina, quizá contando la historia de cómo tuvo que cooperar. Me preguntaba si dormiría tranquilo, si sentiría aunque fuera un poco de culpa. A la mañana siguiente, un guardia pasó lista. Cuando dijo mi número, levanté la mano. Ya no me llamaban José, ni Morales, ni el mecánico. Solo 824A. Respondí como un reflejo, sin alma. Era un acto de rendición. Los días pasaban lentos. A veces, los agentes hablaban entre ellos en inglés rápido, riendo, olvidando que sus risas eran cuchillos para los que estábamos del otro lado. Cada tarde servían comida insípida, arroz frío, pan duro, algo que decían que era carne.
No importaba. En el encierro, uno come para no morir, no para vivir. Conocí a un hombre salvadoreño que llevaba 3 meses allí. Me contó que su patrón también lo había denunciado. Nos usan mientras les servimos, me dijo, y cuando el gobierno les aprieta, nos entregan como si fuéramos basura. Sus palabras eran un espejo, 2 historias distintas, una misma herida. Por las noches, las conversaciones eran confesiones. Algunos hablaban de hijos que no volverían a ver, otros de deudas, de promesas rotas. Todos compartíamos el mismo miedo, que el próximo nombre llamado fuera el nuestro. Un día, un guardia me entregó una carta. Era de un antiguo cliente del taller, un hombre americano que siempre pedía que yo reparara su camioneta. José, decía la carta, escuché lo que pasó. No puedo creerlo. Tú eras el mejor que tenían. Si necesitas testimonio, cuenta conmigo. Lloré al leerla, no por la carta en sí, sino porque era la primera vez en semanas que alguien me llamaba por mi nombre. A veces me sentaba en el rincón de la celda y cerraba los ojos. En mi mente reconstruía los sonidos del taller, el chirrido de las herramientas, el golpe seco del martillo, la risa de Mario al fondo, la voz de Barnes diciendo «buen trabajo». Pero el recuerdo se volvía amargo, como una película rota. Ya no era nostalgia, era duelo. El encierro te cambia. Te enseña que el silencio grita, que el tiempo no cura, solo pesa. Aprendí a contar los días por el ruido de los pasos de los guardias, por el momento exacto en que el pasillo se llenaba del olor a comida recalentada. Aprendí a sobrevivir sin esperanza. Y aún así, cada noche, cuando todo quedaba en calma, sentía algo que no podía explicar. Una chispa diminuta de fe, una voz interna que decía, aguanta un poco más. Tal vez era la costumbre de tantos años resistiendo en silencio, o tal vez era la certeza de que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Un mes después, me llamaron a una oficina pequeña. Una mujer de rostro amable me ofreció un vaso de agua. Su audiencia será pronto, dijo. Su español era torpe, pero sus ojos eran sinceros. Tenga esperanza. Sonreí, aunque por dentro no quedaba mucho de mí. Pensé en Barnes, en cómo probablemente seguía trabajando, tal vez diciendo a los clientes que aquel mecánico se fue. Pero yo sabía la verdad. No me fui. Me entregó. Y lo más cruel del encierro no era la reja, ni el uniforme, ni la comida sin sabor. Era saber que la traición venía de alguien que te llamaba familia. La verdad llegó como una cuchillada en la oscuridad. No la busqué, pero me encontró igual. Llevaba 40 días detenido cuando me llamaron para la audiencia. Pensé que sería un trámite más, otro paso antes de la deportación. No imaginaba que esa sala fría y llena de ecos sería el lugar donde por fin sabría lo que Barnes había hecho realmente. Me sentaron frente a una mesa de metal, con las muñecas marcadas por las esposas. A mi lado estaba la abogada asignada por el Estado, una mujer joven con acento mexicano. José, voy a hacer lo que pueda, pero tu caso es complicado, me dijo mientras revisaba mis papeles. Yo asentí en silencio. No esperaba milagros. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Su voz sonó monótona, mecánica, como alguien que ya ha condenado a cientos antes del desayuno. Comenzó a leer los cargos. Ingreso ilegal, falsificación de documentos laborales, uso de identidad ajena. Cada palabra caía como un martillo sobre mi pecho. Me pedía que confirmara mi nombre, mi país de origen, los años que llevaba en Estados Unidos. Respondí con la voz más firme que pude. Entonces la fiscal levantó una carpeta. El empleador del acusado, el señor Robert Barnes, proporcionó voluntariamente esta información al Departamento de Inmigración. Por un momento, sentí que el aire desaparecía. La abogada me miró, como pidiéndome que mantuviera la calma, pero no pude. ¿Qué dijo?, pregunté. Que fue su empleador quien lo reportó, repitió ella en voz baja. Él firmó la denuncia. Me quedé helado. No necesitaba más pruebas. Todo lo que había sospechado se confirmó en una sola frase. 18 años resumidos en una firma. La fiscal siguió hablando, mostrando documentos, entre ellos una copia del formulario de verificación laboral. En la esquina inferior, con tinta azul, estaba su nombre, Robert L. Barnes. Había marcado la casilla, emplea a un trabajador sin documentación válida, y debajo una nota manuscrita. Estoy dispuesto a colaborar con las autoridades. Era su letra. No había duda. Las palabras del juez siguieron, pero ya no las escuchaba. Todo lo que oía era el zumbido del recuerdo. Su voz diciéndome, somos familia aquí. Su risa mientras compartíamos café. Las veces que me pidió quedarme horas extra porque confío en ti. La abogada pidió la palabra. Su señoría, este hombre trabajó 18 años sin incidentes. Nunca causó problemas. Su empleador lo explotó y ahora intenta librarse de sanciones cooperando con las autoridades. El juez levantó la mirada por primera vez. Eso no cambia el hecho de que estaba aquí ilegalmente. Sí, pero cambia el hecho de quién lo traicionó, respondió ella. Esa frase quedó flotando en el aire.
Nadie dijo nada. Yo solo bajé la cabeza. Había querido justicia, pero lo que sentía en ese momento no era rabia, sino una tristeza tan profunda que parecía venir desde el principio del mundo. La audiencia terminó en menos de media hora. Me devolvieron a la celda con un documento. Mi deportación estaba programada para el mes siguiente. Esa noche, mientras los demás dormían, me quedé despierto mirando el techo. Pensaba en Barnes, en su rostro sereno cuando me esposaron, cómo se ve a los ojos de alguien y se decide entregar su vida por un papel, quizá el miedo, quizá el dinero, o tal vez nunca me vio como igual, solo como una herramienta que podía reemplazar. 3 días después, la abogada regresó con una copia del expediente. Había algo que no me había dicho antes. Barnes no solo me había denunciado, también había pedido inmunidad a cambio de cooperación. Si no entregaba nombres, perdería la licencia comercial y pagaría una multa de $50,000. Me usó como su escudo. Me vendió para salvarse. Cuando ella se fue, me quedé en silencio. La rabia me quemaba el pecho, pero detrás de la rabia había un vacío. Porque uno espera traición de un enemigo, no de alguien que te vio envejecer a su lado. Al día siguiente, un guardia me dejó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Mario. José, lo que pasó no fue culpa tuya. Él tenía miedo. Vino gente del gobierno y lo amenazaron con cerrarle todo. Pero aún así, nadie lo obligó a decir tu nombre. Lo hizo porque creyó que nunca lo descubrirías. Guardé la carta y cerré los ojos. No lloré. A esas alturas ya no quedaban lágrimas. Solo una calma amarga, una aceptación silenciosa. Ese día entendí algo que ningún libro ni juez podría explicarme. La traición no es un acto, es una decisión. Y una vez que alguien decide entregarte, ya no hay regreso. Me juré que si algún día salía de ese lugar, no buscaría venganza. Solo quería volver a ser libre. No para empezar de nuevo, porque después de eso, uno nunca vuelve a empezar, sino para aprender a vivir sin confiar ciegamente. Y en esa promesa, en medio de los muros grises, nació algo que no esperaba. Una paz triste, pero mía. Pensé que todo estaba decidido, que mi historia terminaría con un vuelo de madrugada, una maleta vacía y mi nombre borrado de los registros. Pero la vida, incluso cuando parece rendida, a veces guarda un último giro, una pequeña grieta por donde se cuela la luz. Una tarde, la abogada apareció en el centro de detención con una expresión diferente. No traía esa mirada cansada de siempre. Traía algo que no veía hacía mucho. Esperanza. José, escucha, dijo mientras se sentaba frente a mí. Uno de tus excompañeros habló. El muchacho nuevo, el gerente, dijo que tu jefe lo obligó a falsificar tus documentos para mantenerte empleado y que, cuando las cosas se complicaron, decidió entregarte para salvar la empresa. Por un momento no entendí. La abogada siguió hablando. Ese testimonio puede cambiarlo todo. Están investigando si Barnes violó la ley laboral y si manipuló información para encubrir evasión de impuestos. Si eso se confirma, podría ser considerado una víctima de abuso laboral y no un criminal. El corazón me latía con una fuerza que dolía, no porque creyera que eso me salvaría, sino porque por primera vez alguien decía la palabra víctima y me señalaba a mí, yo que había cargado la culpa de todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Agentes federales entrevistaron a varios empleados del taller. Descubrieron que Barnes había usado identidades falsas de otros trabajadores para reducir impuestos y pagar menos seguros. Yo había sido el más fácil de sacrificar porque era el más visible, el más antiguo, el que confiaba demasiado. El caso se reabrió. La abogada presentó una solicitud de suspensión de deportación bajo la categoría de colaborador en investigación federal. Eso significaba tiempo. No libertad, pero tiempo. Y en el centro de detención, el tiempo era la moneda más valiosa. Una semana después, mientras me preparaban para trasladarme a otra instalación, escuché por el altavoz mi nombre. José Morales, por favor, acérquese a la oficina principal. Caminé sin saber qué esperar. Al entrar, me encontré con la abogada otra vez. Estaba sonriendo. El juez firmó la orden, no te deportarán por ahora. Vas a salir bajo libertad condicional mientras el caso contra Barnes continúa. Por unos segundos no pude respirar. Me temblaban las manos, las piernas. No supe si llorar o reír. Solo dije, ¿libre? Ella asintió. No completamente. Tienes que presentarte cada mes. No puedes salir del estado. Pero podrás volver a trabajar legalmente, si consigues un permiso temporal. Esa noche salí del centro con la misma ropa con la que había sido arrestado. El aire fresco golpeó mi cara y el olor del mundo libre me hizo cerrar los ojos. Respiré hondo, como si cada bocanada fuera un milagro. Afuera, el cielo estaba despejado. No recordaba haber visto tantas estrellas desde hacía años. Mario me esperaba con un abrigo y una bolsa de pan. Me abrazó con fuerza, sin decir palabra. En ese gesto entendí lo que era la verdadera hermandad. No la que se promete con palabras, sino la que se demuestra cuando el mundo te olvida.
En los meses siguientes supe más. El caso contra Barnes tomó fuerza. El gobierno descubrió que había denunciado a varios empleados indocumentados justo antes de una auditoría, para desviar la atención y librarse de cargos mayores. En otras palabras, nos había vendido para salvar su nombre. Lo irónico fue que su propio gerente, el mismo que lo ayudó a falsificar documentos, terminó testificando contra él. Lo detuvieron por fraude y evasión fiscal. Cuando escuché la noticia, no sentí alegría, solo un silencio profundo. Era justicia, sí, pero no reparación. Nada me devolvería los 18 años que le di. Con el permiso temporal, empecé a trabajar en un taller pequeño de un amigo salvadoreño. Era humilde, pero honesto. Cada vez que oía el sonido de un motor, algo en mí se curaba. Ya no era el mismo hombre, pero al menos volví a sentirme vivo. Una tarde, mientras arreglaba un viejo Chevy, un cliente me reconoció. Tú trabajabas con Barnes, ¿verdad? Oí lo que te hicieron. Asentí, sin dar detalles. Eras el mejor mecánico que tenían, dijo el hombre. No dejes que eso te quite el orgullo. Esas palabras se me quedaron grabadas, porque en un país donde todo puede quitarte la dignidad, recordé que el orgullo no depende de papeles, ni de jefes, ni de traiciones. Depende de saber quién eres cuando nadie más lo recuerda. A veces, al cerrar el taller, me quedo mirando las luces de la ciudad y pienso que tal vez sobrevivir es la forma más silenciosa de venganza. Barnes me robó casi todo, menos eso, la capacidad de seguir respirando, trabajando, creyendo. Y en ese acto simple, volver a vivir, encontré mi propio giro inesperado. Hoy escribo estas palabras desde una habitación pequeña en el segundo piso de un edificio viejo en Pasadena. El taller donde trabajo ahora es modesto, apenas 3 elevadores, pero cada vez que abro la puerta al amanecer y huelo el aceite, siento algo parecido a la paz. No tengo papeles todavía, pero tengo algo que durante mucho tiempo creí perdido: la libertad de mirar hacia atrás sin rabia. El caso contra Barnes sigue abierto. A veces me llaman para firmar documentos o dar testimonio. Ya no me tiembla la voz cuando digo su nombre. Antes lo pronunciaba con tristeza, ahora con una calma extraña, como si hablara de un fantasma. No sé si lo condenarán, y sinceramente, ya no importa. El castigo más grande no es la cárcel. Es tener que vivir sabiendo que traicionaste a quien te llamó hermano. He aprendido que el trabajo dignifica solo cuando la dignidad viene de dentro. Pasé 18 años buscando validación en los ojos de un hombre que nunca me vio como igual. Pensé que la lealtad era una moneda que siempre se pagaba de vuelta. Estaba equivocado. La lealtad sin reciprocidad es solo esclavitud disimulada. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué sigo aquí, sin familia, sin fortuna, les digo que sigo porque sobreviví. Y sobrevivir, después de haberlo perdido todo, es una forma de victoria. No busco venganza ni compasión, busco entender. A veces, mientras trabajo, me sorprendo tarareando canciones viejas de mi infancia, canciones que escuchaba mi madre mientras cocinaba, cuando la casa olía a maíz y esperanza. Es en esos momentos cuando siento que sigo siendo el mismo muchacho que cruzó el desierto buscando una vida mejor. Tal vez no encontré el sueño americano, pero encontré algo más real: el valor de seguir de pie cuando todos te quieren ver de rodillas. Una tarde de invierno, mientras cambiaba el aceite de un carro, entró un cliente nuevo, un hombre de unos 60 años, cabello gris, voz temblorosa. Me miró con atención y por un segundo creí reconocer su rostro. No era Barnes, pero se le parecía. Tuve un sobresalto, un reflejo del pasado. Luego respiré hondo y sonreí. Le pregunté qué necesitaba, y mientras él hablaba, sentí que el miedo por fin se había ido. Cuando cerré el taller esa noche, me quedé un rato en la puerta mirando el cielo. La ciudad tenía ese brillo de siempre, como una promesa que nunca cumple del todo. Pero dentro de mí algo sí había cambiado. Ya no necesitaba que nadie me salvara, ni que me dieran un lugar. Lo había construido con mis propias manos, una vez más. De Barnes no guardo odio, porque aprendí que el odio es una forma de seguir encadenado al traidor. Lo que siento es distancia, un silencio limpio, como una herida que ya no duele al tocarla. Si lo tuviera frente a mí, solo le diría: gracias por mostrarme lo que nunca quiero ser. Ay. Y si estas palabras llegan a alguien que ha vivido lo mismo, que dio años, sudor, confianza y recibió traición, quiero decirte algo. No eres menos por haber creído. No eres débil por haber confiado. Eres humano. Y en este país, ser humano sin papeles ya es un acto de resistencia. Esta historia no tiene final feliz, pero sí tiene un final digno, porque sigo respirando, sigo trabajando, sigo soñando. Y cada vez que el sol se cuela por la ventana del taller, recuerdo las palabras de mi madre: no te olvides de quién eres. No lo he hecho, ni siquiera después de que me lo quitaron todo, porque al final, el verdadero documento que me mantiene aquí no está en una cartera, está en el alma. Y ese, nadie puede quitármelo.